Pues había bastante expectación por estos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, por el debut de Franco Colapinto, por la primera vez en una sesión oficial de Fórmula 1 de Andrea Kimi Antonelli, por la gran cantidad de actualizaciones que algunos equipos han introducido para Monza. Así que vamos a contaros qué es lo que ha sido esta primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, con Franco Colapinto ya como piloto titular de Fórmula 1, muchísima expectación puesta sobre el sustituto de Logan Sargeant y por supuesto muchos ojos puestos sobre el debutante, sobre el piloto de 18 años recién cumplidos, Andrea Kimi Antonelli, que sustituía a George Russell esta sesión de libres 1 en el Mercedes. Vemos aquí a Toto Wolff personalmente yéndole a dar la mano y dándole algún consejo, vemos a George Russell viéndolo por la pantalla y bueno, también íbamos viendo algunas novedades, como es que Ferrari es el equipo que más mejoras con diferencia ha traído, hasta 9 actualizaciones, se compara en número de actualizaciones con las que llevó en Miami McLaren o también por ejemplo en Imola Aston Martin. Veremos qué tal les funciona, ya van parafina en ese alerón trasero. Hay mucha expectativa puesta sobre Ferrari, por supuesto, porque estamos en Italia, pero todos los equipos haciendo cola. Los Aston Martin eran los primeros equipos en salir con muchísimas parrillas y no serían los únicos, porque es que había muchas pruebas que hacer por parte de todos los equipos. La realización se fijaba en Andrea Kimi Antonelli, también se fijaban en su padre, que también fue piloto de carreras, pero sobre todo el que nos importa es Andrea Kimi Antonelli, ya en pista, preparado para hacer su primera vuelta. Una primera vuelta que, por cierto, ya nos sirvió, ya que se subieron en su monoplaza, para ver cómo es Ascari, que está siendo bastante criticado por los pilotos, y la verdad que tiene razón en el hecho de que han aplanado toda esta sección y ya realmente no tiene complejidad, y un Andrea Kimi Antonelli que hacía un vueltón para marcar la primera vuelta, la verdad, impresionante, aunque era el primer tiempo, empezaba atacando muy duro, a lo mejor le habían dicho que fuese al máximo, pero ha sorprendido, se ponía primero. Íbamos viendo errores de algunos pilotos, como es de Charles Leclerc, que en una curva 1 que ha sido bastante problemática para los pilotos se ha modificado, así que están buscando la mejor forma de hacer la frenada y la trazada, e íbamos viendo las siguientes vueltas llegar y fijaros, Carlos Sainz tercero a 7 décimas de Antonelli porque había hecho una vuelta bastante buena. Error de Max Verstappen también en la primera curva, que se iba largo y tenía que utilizar la escapatoria, pero nos sirve muy bien para ver ese alerón trasero también con parafina, con esas ondulaciones muy interesantes que lleva el Red Bull este fin de semana. Vemos a Alexander Albon salir con muchísima parafina también en esa parte trasera. Quien no ha salido con parrillas en la zona delantera ha salido con parafina, y el que ha salido con parrillas ha acabado poniendo también parafina, así que luego lo veremos. Y Albon, que se colaba en tercera posición. Hay muchas expectativas puestas sobre Williams este fin de semana con la esperanza de que sean competitivos. Vemos error de Carlos Sainz, también en esta curva 1 se iba largo, repito, una curva que ha dado muchos problemas a los pilotos, pero sobre todo el primer problema, de repente apareció esta imagen que teníamos en pantalla con Andrea Kimi Antonelli perdiendo el control del coche y estampándose contra el muro en la parabólica. Sí, donde ayer también tuvo el problema el safety car, efectivamente, ahí Andrea Kimi Antonelli ha acabado provocando una bandera roja. Antes de comentaros qué es lo que ha ocurrido, el piloto ha comunicado rápidamente que estaba bien, no ha tenido ningún problema, ha tenido que pasar por el centro médico porque ha sido un golpe bastante fuerte, pero el propio ha salido por su propio pie sin problema, y ya la realización se fijaba en George Russell, que es su coche, que además si hay problemas pues los va a sufrir George Russell porque es que es exactamente el coche que iba a utilizar. Vemos ahí a Andrea Kimi Antonelli cómo había dejado el monoplaza. ¿Qué es lo que le ocurrió? Bueno, pues llegando a esa frenada de la parabólica, vemos cómo se va acercando y ya cuando empieza a hacer la curva pierde el control por la parte trasera en esta curva 11, en la curva de la parabólica, y ya luego pues ya llega un punto en el que no puede pararlo y acaba golpeando contra el muro. El propio Toto Wolff ha salido por radio, el mensaje en blanco es quien sale, que dice: Kimi, todo está bien, todo está bien. Va a llover críticas porque se espera que anuncien a Kimi Antonelli este fin de semana. No os quedéis en que has dado este golpe, porque es un golpe que se puede dar pues cualquiera, además es la primera sesión, parece que le han dicho que saliera a tope, porque es que ha salido muy fuerte en los 10 únicos minutos que ha estado, pero ahora mismo pues es normal que vaya a recibir críticas, y eso lo sabe el propio Toto Wolff, que ha salido en la propia radio a decirle que todo estaba bien, que no se preocupase.
es normal que ahora le vaya a llover críticas al equipo Mercedes por la decisión que van a tomar o que ya habrían tomado de Antonelli siendo piloto titular la próxima temporada. La sesión se iba a dar comienzo varios minutos después, bastante tiempo estuvimos esperando a que se reanudase y eso hizo que todos los pilotos tuviesen bastante prisa por salir para volver a rodar y para volver a recopilar datos. Interesante, curiosa, graciosa radio la de Daniel Ricciardo, que le preguntaba a su ingeniero porque empezó a saludar en el coche antes de que se pusiera el semáforo en verde y le preguntaron: ¿conoces a alguien que hubiera ahí? Y dice: no, es que simplemente había un niño, y se ha puesto bastante emocionado, obviamente. Verstappen, que en ese primer giro quedaba ahora con neumáticos blandos, luego ya llegará el tiempo con poca carga de combustible, pero primer giro con neumáticos blandos y conseguía mejorar el tiempo anterior de Lewis Hamilton, que era quien estaba en primera posición. La realización se fijaba en el debutante, en Franco Colapinto, y la verdad que su vuelta, justo, fijaros, no ha cerrado todavía vuelta, quien la ha cerrado su compañero de equipo, que se ha puesto primero con neumáticos medios, y su vuelta, pues bueno, era normalita, está buscando todavía el feeling con el monoplaza, no, es lógico, es normal, irá mucho a mejor en lo que queda de fin de semana. Se quedaba 1 segundo con 9 de su compañero de equipo en una vuelta que mejoraba su propio tiempo. También nos enseñaban en la repetición a Franco Colapinto en la curva 5, esto es en la segunda variante, en la segunda chicane, que veíamos que pues se le iba de atrás, le sobreviraba un poco el monoplaza, así que bueno, es normal que todavía está buscando el límite. Piastri, que cerraba su vuelta, eran tiempos muy raros todavía en este momento, estaba siendo bastante complicado de leer porque los equipos estaban haciendo sus pruebas, y fijaros, 10º a 1,5 de Albon, bueno, no, de Bottas, perdonad, que ahora ya ha llegado Bottas a esa primera posición. Veíamos también a pilotos irse largo. En este caso estamos viendo a Lewis Hamilton, que en la Lesmo 2 se iba largo y tocaba un poco, ahí vemos la grava. También nos aprovechaban para ver otra repetición de Lewis Hamilton, que le veíamos aquí en la curva, en la primera chicane, en la curva 1, pues llegar a tocar demasiado la banana. Y vamos viendo cómo pilotos todavía cerraban su vuelta. Vemos a Esteban Ocon, que se queda en 17ª posición. Alonso mejora un poco, pero eran muchas vueltas de medio, ha salido con mucha carga de combustible y mejoraba su tiempo para colarse entre los 10 primeros. Se pone ahora mismo 9º, y Sainz se ponía segundo, pero fijaros que todavía lidera la tabla de tiempos Valtteri Bottas. Sainz segundo con medios a 95 milésimas, Norris segundo con medios también superando a Sainz, quedándose por detrás de Bottas a 27 milésimas. Leclerc, que reportaba que casi llega a perder el coche en la curva 6, y la realización se fijaba en quien estaba liderando ahora mismo la tabla de tiempos, lo cual ya nos dejaba ver que los equipos han probado hoy muchísimas cosas y no nos tenemos que fiar en estos libres 1 en la tabla de tiempos, porque es que Bottas mejoraba aún más el tiempo. Hamilton llegó a mejorárselo, pero rápidamente en esa misma vuelta en la que se estuvieron fijando en Bottas, conseguía otra vez recuperar la primera posición. Errores de Alexander Albon en la primera curva también. Veíamos al propio Albon luego ponerse tercero, otra demostración de que bueno, los tiempos todavía son un poco extraños. Franco Colapinto, que todavía pues se fija la realización en él, aunque su vuelta no mejora, está todavía pues siguiendo haciendo mucha tanda larga, aunque lo está haciendo ya con neumático blando, mucha tanda para acostumbrarse al monoplaza. Es la primera vez, viene con mucha desventaja frente a los rivales, es completamente normal. También veíamos que Sainz era el piloto más rápido que Leclerc en las curvas de alta velocidad. Ahí le sacaba 2 décimas a su compañero de equipo, en otros puntos los perdía, como lo perdía en esta vuelta con neumáticos blandos. Era la vuelta lanzada de los pilotos de Ferrari, en el caso de Leclerc en parabólica, donde lo perdió también Andrea Kimi Antonelli, pues él conseguía controlarlo, pero perdía esa vuelta que venía para ponerse primero, así que nos subimos en Charles Leclerc, que no venía tan bien como Sainz, y en este caso Charles Leclerc se queda segundo a 12 milésimas de Bottas, ahora ya los dos con neumáticos blandos. Repito, podemos ver que efectivamente pues Bottas iba aún más descargado que cualquier otro piloto, y si hay un equipo que en estos libres su motorista le ha dado el motor, que le ha pedido que use el máxima potencia, que esto lo sabemos que lo van haciendo, Ferrari nunca lo va a usar en Ferrari, siempre lo va a usar o en Sauber o en Haas, pues aquí se nota mucho más por la potencia de motor. Nos enseñaron qué es lo que le pasó a Carlos Sainz desde esta vista del alerón, que básicamente pues en mitad de curva le da un pequeño snap, tiene que contravolantear, casi lo llega a perder, pero bueno, que por supuesto no lo llegó a perder del todo, como sí que le ocurrió a Kimi Antonelli, como estamos viendo. También vemos a Charles Leclerc en este caso, que decía que la deceleración del coche ahora mismo no estaba siendo del todo buena, aún así le bastaba para ahora sí por fin, en el segundo intento con blandos, mejorar el tiempo de Bottas. Aquí sí que en un segundo intento se puede llegar a hacer y consigues mejorar porque los neumáticos no se desgastan tanto en una única vuelta. Piastri, que se quedaba tercero a 2 décimas de Leclerc por detrás
detrás de Valtteri Bottas incluso. Norris sí que lo conseguía superar, poniéndose en segunda posición, y veíamos aquí la diferencia entre Norris y Piastri, que Piastri perdía tiempo en todos los sectores, pero sobre todo en el tercero, donde se marca la diferencia es el tercero. El primero y el segundo al final es pedal a fondo, son pocas curvas, la primera chicane en el primer sector, la segunda chicane y los lesmos en el segundo, pero en el tercero se encuentra Ascari y Parabólica, que es sobre todo donde se genera la diferencia, y ahí la generaba Norris frente a Piastri. Checo que mejoraba, pero le bastaba solamente para ser octavo, y se fijaba la realización en un Fernando Alonso que, como nos ponía en el cartelito, 2 veces ganador del Gran Premio de Italia, una vez en McLaren en 2007 y una vez en Ferrari en 2010. La penúltima victoria de Ferrari aquí, la última es de Leclerc en 2019. Antes, mientras estaba Alonso haciendo su vuelta, nos enseñaban que Kimi ya había regresado al box, que aquí parece que le están enseñando un poco qué es lo que le ha ocurrido después de haber pasado por el centro médico y demás. Se fijaban de nuevo ya sí en Fernando Alonso cuando estaba finalizando, que por cierto, lo que os decía al principio, Alonso llevó parrillas en la primera parte de la sesión en la zona delantera, luego para final en la zona trasera para ir probando cosas. Parrillas en la zona trasera también las han llevado al principio, ahora ya para tirar un poco más solo llevaban esa parafina que le bastaba para ser noveno, 470 milésimas contra Leclerc, únicamente a milésimas, a 13 milésimas diferencia de Checo Pérez. Verstappen que mejoraba el tiempo de Charles Leclerc y arruinaba en los 6 últimos minutos un poco la fiesta que iba a empezar a tener Ferrari porque estaba Leclerc primero. No ha sido en este caso porque conseguía mejorarle 2 décimas por delante, y Norris venía mejorando pero abortó su tiempo en el segundo sector porque debió de cometer un error, así que no pudo bajar el tiempo de Max. En los últimos minutos volvieron a salir a pista. Fijaros aquí que tenemos a Carlos Sainz, el casco amarillo es Sainz, el negro es Leclerc, y veíamos que salía con neumáticos amarillos, esto porque iban a hacer tandas largas. Estamos viendo a Piastri aquí con neumáticos medios, vemos a Hamilton probando los límites, bueno, yéndose realmente fuera. En la segunda variante vemos a Leclerc a Stroll, en Lesmo 2 irse también largo, como había pasado antes a Hamilton. Nos enseñaban ahora a Fernando Alonso que una segunda vuelta con neumático blando, y conseguía mejorar su tiempo con esos neumáticos blandos, aunque no mejoraba posición, mantenía la 10ª plaza. Se fijaban en Felipe Drugovich, quien por cierto tendría que haber estado confesado por Alonso en estos libres 1, pero por el cambio en el circuito han decidido que acabe siendo en México. Ya lo veremos, y ya justo cuando iba a terminar la sesión veía bandera amarilla y había sido Franco Colapinto. Se fijaba la realización en que había sido él. No provoca bandera roja porque consigue salvar el coche, pero bueno, bandera cuadros, y se iban fijando en Franco Colapinto que no haría pruebas de salida pues por esta salida de pista que había tenido. ¿Qué es lo que le ocurrió? Bueno, pues en la misma curva, en parabólica, se iba largo. En este caso no pierde la trasera, sino que se va largo en esta curva 11, empieza a bloquear, llega a salirse a la grava, pero consigue controlarlo, consigue volver a pista. Nos enseñaban también una repetición curiosa de Esteban Ocon, que en la primera chicane perdía el control del coche, llegando a estar incluso de lado. Fijaros en cómo estaba el piloto francés, llegándose a poner completamente al revés, la verdad que algo curioso que no esperábamos ver. Y Verstappen, que era quien lidera estos primeros entrenamientos libres. Acabamos de empezar, sesión muy extraña y muy difícil de leer por las pruebas de los equipos. Hamilton, que dice que su asiento estaba muy caliente, la verdad que parece que no, porque parece que se lo va a llevar Kimi Antonelli, aunque él no se está refiriendo a eso. Y ya no se fijaban también en un Charles Leclerc que lleva esta cámara giroscópica, que ha sido quien ha quedado segundo, por cierto, haciendo la prueba de salida en primera posición. Valtteri Bottas, que sobre todo era la sorpresa de estos primeros entrenamientos libres, en esa 5ª posición, y así habían quedado. Este ha sido el top 3 en estos entrenamientos libres 1, con Verstappen primero, segundo Leclerc, tercero Lando Norris, cuarto Carlos, quinto Bottas. Lo que podemos ver que los tiempos hay que cogerlos con pinzas, sexto Piastri, séptimo Hamilton, octavo Albon. Quizá esto no hay que cogerlo tanto con pinzas, sí que van a pelear por esas posiciones. Noveno Checo y 10ª posición Fernando Alonso. Fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos a Magnussen, Ricciardo, que no ha hecho vuelta, no ha mejorado con la vuelta con los blandos, se queda en 12º, Tsunoda, Gasly, Zhou, Stroll bastante abajo, Franco Colapinto, que no ha tenido mal debut, encima acabando simplemente entre comillas, a 1,2 segundos, está bien para ser su primera sesión. O con Hülkenberg, que no ha tampoco mejorado con neumáticos blandos porque tuvo también un error en parabólica, y Kimi Antonelli, que solo ha rodado al final los 10 primeros minutos.
Poco realmente podemos llegar a comentar más allá de lo que ya hemos dicho esta primera sesión, porque como os digo, realmente ha sido una sesión donde ha habido muchas pruebas y donde poco hemos podido ver nosotros, los equipos habrán aprendido seguro mucho. Los sectores han quedado tal que así como estamos viendo. Albon lidera el primer sector, es recta, una frenada recta, así que ahí Williams tendría que ir bien. Verstappen el segundo, tampoco tiene mucha mayor complejidad, pero ya sí que las lesmos, bueno, puedes marcar un poco más de diferencia. Y Hamilton lidera el tercer sector, que sí que es donde más diferencia se genera, aunque Bottas está tercero en el tercer sector, así que salvo que de repente aparezca Sauber y sorprenda, no creemos obviamente que eso es lo que vaya a ocurrir, así que bueno, todavía esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Estas han sido las velocidades puntas, que venimos de varios fines de semana donde os he dicho que no era tan importante, como por ejemplo el último en Zandvoort. Aquí sí que es extremadamente importante, la diferencia no es muy grande, pero sí que hay mucha recta, entonces 7 km por hora como tiene Tsunoda frente a Verstappen, pues podría marcar la diferencia si fuese real. Que Tsunoda esté tan arriba y que Verstappen esté tan abajo nos demuestra que los RB pues iban más sueltos de potencia y los Red Bull, fijaros que están en las últimas posiciones. En este caso los Sauber también, sobre todo Bottas, está bastante alto, así que ahí vamos viendo un poco cómo están jugando. Esto simplemente es la primera vez, la primera tabla de velocidades que tenemos este fin de semana. Sobre todo esto será más importante en quali y en carrera. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, el debut de Colapinto, qué os ha parecido Kimi Antonelli, sois de los que le vais a criticar, a crucificar por esto, sois de los que pedís calma con él. Bueno, me encantaría saber vuestra opinión sobre ello en los comentarios y sobre qué esperas que sigamos viendo este fin de semana en Italia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en los Libres 2 y seguiremos hablando de Fórmula 1.